Buenas noches a la comunidad de Relatos en la Oscuridad. Esta vez le traemos estos episodios macabros que ocurrieron al usar la app de citas Tinder. Sin más que decir, acomódate y comencemos. Mi nombre es Valeria y todavía me cuesta dormir sin dejar una luz encendida. Esto no es una leyenda urbana. Me pasó hace apenas 6 meses cuando todavía vivía en un pequeño estudio en las afueras de la ciudad. Como cualquier chica de 24 años que trabaja demasiado y tiene poco tiempo para salir, Tinder se convirtió en mi ventana al mundo. Ahí conocí a Julián. Su perfil era fascinante. Decía ser ingeniero de sonido y productor de podcasts de crímenes reales. Tenía fotos en estudios de grabación, con audífonos enormes y consolas llenas de botones. Era guapo, de una belleza un poco descuidada, con una barba corta y ojos que parecían analizarte cada vez que enviaba una foto. Nuestra conversación duró casi un mes. Julián no era el típico chico que te pedía fotos atrevidas o que quería verse a la primera noche. Al contrario, se mostraba como un hombre profundo. Me enviaba notas de voz que me erizaban la piel. Tenía una voz de barítono, profunda y calmada, de esas que te hacen sentir segura. Me contaba que su pasión era capturar la esencia de la verdad a través del sonido. En ese momento me pareció poético. Hoy, me parece la frase más aterradora que he escuchado en mi vida. Finalmente acepté ir a su casa. Él vivía en una zona residencial algo antigua, en una casa que también servía como su estudio. Cuando llegué, me recibió con una copa de vino tinto y me hizo un recorrido por el lugar. La casa estaba insonorizada. Tenía esos paneles de espuma negra en casi todas las paredes, lo que le daba un silencio sepulcral, un silencio que pesaba en los oídos. Julián me llevó a su santuario, una habitación en el sótano donde tenía todo su equipo de grabación profesional. Me sentó en una silla de cuero comodísima y me puso unos audífonos de $1000. «Quiero que escuches mi último proyecto», me dijo, mientras se colocaba detrás de mí. Al principio solo escuché ruido blanco. Luego el sonido de una lluvia torrencial. Después, el sonido de una puerta abriéndose. Era tan real que giré la cabeza pensando que alguien había entrado al sótano. Julián puso sus manos en mis hombros y me susurró: «No te quites los audífonos, Valeria. El sonido es la única forma de inmortalizar un momento». La pista cambió. Empecé a escuchar una respiración agitada. No era una respiración cualquiera. Era el sonido de alguien que tiene miedo. Escuché sollozos apagados, el roce de metal contra metal, y luego, un grito. Pero no era un grito de película. Era un grito seco, ahogado. El tipo de sonido que hace alguien cuando sabe que no hay escapatoria. Me quité los audífonos de golpe, con el corazón martillándome en la garganta. Julián me miraba con una curiosidad clínica, casi científica. «Es impresionante, ¿verdad?», dijo con total calma. «Es una recreación para un podcast de terror», añadió rápidamente al ver mi cara de horror. Me reí, una risa nerviosa y estúpida, tratando de convencerme de que solo era un artista muy comprometido con su trabajo. Pero entonces, mientras él subía a la cocina por más vino, mi curiosidad me traicionó. Empecé a revisar las carpetas en su computadora. Había cientos de archivos de audio, todos nombrados con fechas y nombres de mujeres. Busqué por orden alfabético y mi sangre se congeló. Había una carpeta con mi nombre: Valeria, sesión preliminar. Al abrirla, encontré grabaciones de todas nuestras llamadas telefónicas de las últimas semanas. Pero no solo eso. Había grabaciones de audio ambiental de lugares donde yo había estado sola. En el parque, en el supermercado, incluso dentro de mi propio auto. Me estaba vigilando con micrófonos direccionales mucho antes de nuestra primera cita. Pero lo peor vino cuando abrí la carpeta anterior a la mía, llamada Sara. El primer archivo era el que él me había hecho escuchar. La lluvia, la puerta, los gritos. Pero en los archivos siguientes el sonido era insoportable. Era el registro sonoro de una tortura lenta. Escuché a la mujer suplicando:
mencionando el nombre de Julián, preguntándole por qué le hacía eso. Y lo más macabro de todo, escuché a Julián grabándose a sí mismo mientras le decía: «No llores, Sara. Tu voz en esta frecuencia es arte puro. Vas a vivir para siempre en mi colección». En ese momento escuché sus pasos bajando las escaleras del sótano. No eran pasos apresurados, eran rítmicos, lentos. Él sabía que yo ya lo sabía. Miré a mi alrededor desesperada. El sótano no tenía ventanas, y la única salida era la escalera donde él estaba. Vi un soporte de micrófono de metal pesado y lo agarré con ambas manos. Cuando Julián asomó la cabeza por la puerta, no me dio tiempo a pensar. Le grité con todas mis fuerzas, un grito que seguramente él habría amado grabar, y le solté un golpe con el metal justo en la frente. Él cayó hacia atrás, aturdido pero no inconsciente. No esperé a ver si se levantaba. Pasé por encima de él, corriendo como si el mismo diablo me persiguiera. Salí de la casa y, para mi suerte, mi auto estaba justo afuera. Arranqué quemando llantas y no paré hasta llegar a la estación de policía más cercana. Cuando los agentes registraron la casa de Julián, no encontraron a ninguna mujer viva, pero encontraron la colección. Julián no solo grababa sonidos, guardaba trofeos. En las paredes insonorizadas, detrás de los paneles de espuma negra, la policía encontró escondidos pequeños mechones de cabello y piezas de joyería pegadas con cinta, cada una correspondiente a las carpetas de audio en su computadora. Sara, la chica del audio anterior al mío, llevaba desaparecida 3 meses. Julián huyó antes de que la policía llegara y, hasta el día de hoy, su perfil de Tinder sigue apareciendo de vez en cuando en diferentes ciudades, con diferentes nombres, buscando la próxima voz para su macabra biblioteca de sonidos. Cada vez que escucho un ruido extraño en mi casa, o cuando alguien me envía una nota de voz, cierro los ojos y me pregunto: ¿estoy escuchando un mensaje? ¿O estoy formando parte de una grabación que alguien más escuchará después de que yo ya no esté? Mi nombre es Diego. Si ves mis redes sociales, parezco el tipo más común del mundo. Estudio arquitectura, me gusta el senderismo, y como casi todos buscaba compañía en Tinder. Pero lo que me pasó el año pasado me hizo borrar todas mis fotos de internet y cambiar las chapas de mi casa 3 veces. Todo empezó con un match que parecía un regalo del cielo. Ella se llamaba Elena. Tenía un perfil elegante, fotos en museos y una descripción que decía: «Me gusta observar lo que otros pasan por alto». Empezamos a hablar y era increíblemente inteligente. Sabía de arte, de ángulos de construcción, y extrañamente sabía mucho sobre la zona donde yo vivía. Me decía que solía caminar por ahí de niña. Después de 2 semanas de mensajes diarios, Elena me hizo un comentario que me pareció un juego coqueto. «Diego, me encantan tus fotos de Tinder, pero mi favorita es la 7ª». Me quedé helado. Le respondí que solo tenía 6 fotos publicadas. Ella insistió: «Revisa bien, la 7ª es donde mejor te ves, tan natural, tan desprevenido». Entré a la aplicación pensando que era un error del sistema o una broma. Efectivamente solo había 6 fotos. Se lo dije, y ella me envió un enlace de una página externa de almacenamiento de imágenes. Al abrirlo se me cayó el celular de las manos. Era una foto mía. Estaba de espaldas, sentado en el sofá de mi sala, viendo la televisión. Se veía a través del ventanal de mi balcón. La foto se había tomado desde el edificio de enfrente, a una distancia considerable, pero con un lente de una nitidez aterradora. Le escribí de inmediato, con el corazón en la garganta: «¿Qué es esto? ¿Quién eres?». Ella tardó 10 minutos en responder, los 10 minutos más largos de mi vida. Me puso: «Esa es la 7ª foto del perfil que yo creé para ti en mi mente. ¿No te gusta? Sal a saludar al balcón, te ves mejor cuando sonríes». Vivía en un 4º piso. Salí al balcón, temblando, y miré hacia el edificio de enfrente. Todas las ventanas estaban a oscuras, excepto una en el 5º piso, justo frente a la mía. Había una figura alta, completamente inmóvil, sosteniendo algo que brilló con el reflejo de la luna.
una cámara con un teleobjetivo enorme. Entré a mi departamento, cerré las cortinas y le puse el seguro a la puerta del balcón. Llamé a la policía, pero me dijeron que, técnicamente, tomar fotos desde la vía pública o desde otro edificio hacia un espacio que se puede ver desde afuera era un área legal gris y no había amenazas directas de muerte. Me sentí completamente desprotegido. Esa noche no dormí. Me quedé en un rincón de la habitación donde no pudiera ser visto desde ninguna ventana. A las 3:14 de la mañana, mi celular vibró. Era Tinder. Elena me había enviado otra foto. Esta vez la foto era de la puerta de mi departamento, tomada desde el pasillo del edificio. En la imagen se veía un sobre amarillo pegado en la madera. «Te dejé un regalo para que duermas mejor», decía el mensaje. Con un cuchillo de cocina en la mano, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. No había nadie. Abrí apenas unos centímetros y recogí el sobre. Al abrirlo, encontré un fajo de hojas impresas. Eran capturas de pantalla de mi GPS de los últimos 3 meses. Ella sabía a qué hora salía al gimnasio, qué ruta tomaba para ir a la universidad, y lo más perturbador, había fotos mías durmiendo en el autobús, tomadas desde el asiento de atrás. Había una nota final escrita a mano. «Llevo meses haciendo match contigo bajo diferentes nombres, pero siempre me rechazas. Elena fue la única que te gustó porque la diseñé para ser tu mujer perfecta. Si no vas a estar conmigo, al menos déjame seguir completando tu álbum». Llamé a mis padres y me fui de ese departamento esa misma noche, dejando casi todas mis cosas. La policía finalmente tomó el caso cuando descubrieron que el departamento de enfrente era un Airbnb alquilado con una identidad falsa. Al revisar el lugar, encontraron que las paredes estaban tapizadas con cientos de fotos mías, pero no solo de ese mes. Había fotos de cuando yo era adolescente, fotos en mi ciudad natal, a miles de kilómetros de donde vivo ahora. Ella no me conoció en Tinder. Ella me había estado siguiendo por años y usó la aplicación solo para acercarse lo suficiente y entrar en mi cabeza. A veces, cuando voy caminando por la calle y escucho el clic de una cámara o el sonido de un obturador de un celular, empiezo a sudar frío. Sé que Elena, o como sea que se llame en realidad, sigue allá afuera, esperando a que yo vuelva a bajar la guardia para tomar la foto número 8. Hola, Relatos en la Oscuridad. Este es mi relato que te envió. Mi nombre es Mauricio, y lo que les voy a contar es la razón por la que desde hace 4 meses vivo en un estado de paranoia constante, saltando cada vez que suena una notificación en mi teléfono. Todo comenzó con un match en Tinder con una chica llamada Camila. Su perfil era magnético, fotos en blanco y negro, un gusto exquisito por el cine de terror clásico y una forma de escribir que te hacía sentir que la conocías de toda la vida. Lo extraño empezó en nuestra 3ª semana de chat. Ella sabía detalles de mi rutina que yo no recordaba haberle mencionado. Sabía que prefería el café con 2 cubos de azúcar. Sabía que mi gato tenía una mancha en forma de corazón en la pata izquierda. Y sabía que yo solía dejar la ventana de la cocina entreabierta para que circulara el aire. Cuando se lo preguntaba, ella simplemente se reía y decía: «Me lo dijiste una noche que estabas medio dormido, Mau. Tienes mala memoria». Y yo, como un idiota cegado por la atracción, le creía. Finalmente decidimos vernos. Ella me invitó a su casa, un departamento en un piso 12 de un edificio antiguo, de esos que tienen elevadores de reja que rechinan al subir. Cuando llegué, la atmósfera era pesada. El pasillo estaba poco iluminado y el olor a humedad se mezclaba con un perfume floral dulzón, casi empalagoso que venía de adentro de su departamento. Camila me abrió la puerta y era hermosa, incluso más que en sus fotos, pero había algo en su mirada, una fijeza, como si no parpadeara lo suficiente. «Pasa, Mauricio, te estaba esperando», dijo, y sentí un escalofrío. Su voz era idéntica a como la había imaginado, pero sonaba demasiado ensayada. Entré y lo primero que noté fue que la sala estaba llena de espejos. Grandes, pequeños, antiguos, modernos. Estaban en cada pared, reflejándonos desde todos los ángulos posibles. Cenamos algo sencillo, pero yo no podía dejar de sentirme observado, no solo por ella, sino por mis propios reflejos. A mitad de la cena, Camila se levantó y me dijo: «Tengo una sorpresa para ti en la otra habitación».
Pero tienes que prometerme que no te vas a asustar. Es algo que he estado preparando desde que hicimos match. Me tomó de la mano. Sus dedos estaban helados, como si no tuviera sangre circulando. Me llevó por un pasillo oscuro hasta una habitación al fondo. Cuando encendió la luz, mi cerebro tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo. No era una habitación de invitados, ni un estudio. Era una réplica exacta, detalle por detalle, de mi propia habitación. Estaba mi cama, con las mismas sábanas azules que yo tenía en casa. Estaba mi escritorio con la misma mancha de tinta en la esquina derecha. Estaba mi computadora, mis libros, incluso la ropa que yo había dejado tirada en el suelo de mi casa esa misma mañana antes de salir. Sentí que el mundo daba vueltas. Era como si hubiera caminado a través de un portal y estuviera de vuelta en mi propio hogar, pero en el piso 12 de un edificio desconocido. ¿Qué es esto, Camila? ¿Cómo entraste a mi casa?, pregunté, retrocediendo hacia la puerta. Ella se quedó parada en medio de la habitación, sonriendo de esa manera mecánica. No entré a tu casa, Mauricio. Yo soy tu casa. He pasado tanto tiempo estudiando tus fotos de fondo, tus reflejos en las ventanas de tus selfies, los sonidos ambientales de nuestras llamadas, que he construido este santuario para nosotros. Aquí puedes ser tú mismo. Aquí nadie más existe. Me di la vuelta para escapar, pero la puerta de la habitación no tenía manija por dentro. Estaba atrapado. Escuché un ruido detrás de mí, el sonido de un teclado. Me giré y vi a Camila sentada frente a la réplica de mi computadora. Estaba entrando a mi cuenta de Tinder. Con una velocidad inhumana empezó a escribirle a otras personas, pero no como ella, sino usando mi perfil, mi nombre y mis fotos. ¿Ves?, susurró sin dejar de teclear. Mauricio va a salir a cenar con muchas chicas esta semana. Mauricio va a ser muy popular. Pero tú te vas a quedar aquí conmigo, en el reflejo. En un ataque de pánico puro, agarré una de las lámparas de escritorio, que era idéntica a la mía, y la estrellé contra el ventanal de la habitación. El vidrio no se rompió, era de plexiglás reforzado. Ella se levantó y empezó a caminar hacia mí. En ese momento mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era una notificación de Tinder. La saqué desesperado y vi que era un mensaje de un nuevo match. El nombre del perfil era Mauricio, con mi propia foto. El mensaje decía: «Hola hermosa, ¿te gustaría venir a cenar a mi departamento? Prometo que será una noche que jamás olvidarás». Ella estaba suplantándome en tiempo real, atrayendo a más víctimas mientras yo estaba ahí encerrado. No sé cómo lo hice, pero logré empujarla con todas mis fuerzas contra uno de los espejos de la habitación. El espejo se hizo añicos, y detrás de él, descubrí que no había una pared, sino un hueco que conectaba con el conducto de ventilación del edificio. Me metí como pude, raspándome los brazos y la cara con los bordes de metal, mientras escuchaba sus gritos detrás de mí. No eran gritos de mujer, era un sonido agudo, electrónico, como si una grabación se hubiera rayado. Logré salir por una rejilla en el sótano del edificio y corrí por la calle hasta que encontré una patrulla. Cuando la policía llegó al piso 12, el departamento estaba vacío. No había muebles, ni espejos, ni rastros de Camila. Solo eran habitaciones vacías con olor a cloro. Lo peor vino después. Cuando regresé a mi verdadera casa, la puerta estaba abierta. Entré con la policía y todo parecía normal, hasta que fui al baño. En el espejo, escrito con mi propia pasta de dientes, decía: «Gracias por el cambio de turno, Mauricio. Disfruta tu nueva vida de este lado». Desde ese día borré todas mis redes sociales. Pero a veces, cuando paso frente a un escaparate o miro mi reflejo en el celular apagado, siento que la figura que me mira de vuelta tarda un milisegundo más en parpadear que yo. Siento que ya no soy el dueño de mi vida, y que en algún lugar de la ciudad hay otra persona viviendo en mi casa, hablando con mis amigos y durmiendo en mi cama, y que esa persona me está buscando en Tinder para cerrar el círculo. No era la primera vez que salía con alguien de Tinder, pero sí la primera en la que sentí un nudo en el estómago incluso antes de conocerlo. Su perfil era simple. 3 fotos, ninguna sonriendo, siempre con el mismo abrigo gris.
En la primera estaba apoyado contra una pared grafiteada. En la segunda, en un parque vacío. En la tercera, de espaldas, mirando hacia un río. Su biografía solo decía: busco algo real, sin juegos. Se llamaba Iván, 33 años. Me escribió un martes por la noche. Pareces alguien que sabe escuchar. No fue el típico piropo barato, y eso me llamó la atención. Hablamos 2 días seguidos. No mandaba emojis, ni audios, ni fotos. Todo texto. Pero cada palabra suya era precisa, casi hipnótica. Tenía una forma de escribir que me hacía imaginarlo con una voz tranquila, grave, casi terapéutica. El viernes me propuso vernos. Café del Norte, 19C0. Está cerca del río. Acepté sin pensarlo. Cuando llegué él ya estaba ahí, sentado junto a la ventana. El mismo abrigo gris, la misma expresión neutra. Me sonrió apenas y me hizo un gesto para que me sentara. No me dio la mano. Durante la conversación me di cuenta de algo extraño. No me preguntaba cosas normales. En lugar de ¿a qué te dedicas? O ¿dónde vives?, me dijo: ¿qué es lo más grave que te han hecho? Reí pensando que era una broma, pero su mirada seguía fija, esperando una respuesta real. Me incomodó, aunque traté de mantener la compostura. Le conté una anécdota leve sobre una vieja relación. Él asintió despacio. Las personas siempre muestran lo peor cuando creen que no las estás mirando, murmuró. Cuando el café cerró, me ofreció acompañarme. Caminamos por el paseo del río. No hablaba mucho, solo me observaba de reojo. A mitad del camino se detuvo y dijo algo que me heló. No te asustes, pero ya te había visto antes. Me quedé paralizada. ¿Cómo dices? Te vi hace unas semanas. Salías de la estación. Tenías el mismo abrigo beige. No sabía que eras tú hasta ahora. Quise creer que era una coincidencia, pero algo no encajaba. ¿Por qué recordaría un detalle así de alguien que casualmente había visto? Fingí una sonrisa. Inventé que tenía prisa y me despedí rápido. Esa noche me escribió: me gustó verte en persona. Ojalá pueda verte de nuevo, pero esta vez sin tanta gente alrededor. No respondí. Pensé que exageraba, que solo estaba siendo raro. A la mañana siguiente revisé mis mensajes antiguos y vi algo que no había notado. Su primera conversación conmigo empezaba con: te vi salir de la estación el otro día. Me gustó tu energía. Lo había borrado, pero Tinder guarda una vista previa en las notificaciones. Lo vi ahí difuminado, imposible de negar. Apagué la app y bloqueé su perfil. Pero al día siguiente, cuando salí de casa rumbo al trabajo, un abrigo gris pasó por la esquina contraria. No vi su rostro, solo su silueta, quieta, como esperando. Durante los siguientes días intenté convencerme de que era coincidencia. Vivo cerca de una estación de metro concurrida. Cualquiera podría llevar un abrigo gris, pero cada vez que salía me parecía verlo de nuevo. En el andén, en la esquina de la panadería, incluso cruzando la calle cuando regresaba del trabajo. Nunca se acercaba, nunca decía nada. Solo estaba ahí, quieto, observando. Una noche decidí hablar con una amiga, Laura. Ella siempre había sido más racional que yo, así que pensé que me tranquilizaría. Le conté todo, desde el café hasta las casuales apariciones. Me escuchó sin interrumpirme y luego dijo algo que me dejó helada. ¿Estás segura de que solo lo conociste por Tinder? Claro, ¿por qué? Es que ayer te vi en la parada de autobús y había un tipo con abrigo gris que te estaba grabando con el móvil. El corazón me dio un vuelco. Me juró que no era paranoia suya, que el tipo apuntaba el teléfono directamente hacia mí. Corrí a revisar mis redes sociales. Todo parecía normal, hasta que noté una cuenta nueva que me seguía en Instagram.
Nombre de usuario, Slimer Sombras del Río. Sin fotos, sin publicaciones, pero con un único seguidor. Yo. Bloqueé la cuenta de inmediato, pero al día siguiente apareció otra igual, con un nombre distinto. A gris debajo. Me escribió por mensaje privado. No entiendo por qué te asustas. Dijiste que querías algo real. Esto lo es. Mi cuerpo entero temblaba. No lo había aceptado en Instagram, así que debió buscarme por mi nombre completo, el que había mencionado solo una vez en el café. Eso significaba que había estado escuchando más de lo que creía. Decidí ir a la policía. Me tomaron la declaración, pero sin pruebas concretas no podían hacer mucho. Podría ser una coincidencia, señorita, o alguien que se parece. Me aconsejaron no usar Tinder durante un tiempo y cambiar mis rutas diarias. Así lo hice. Cerré todas mis redes y empecé a tomar caminos distintos al trabajo. Pero una noche, mientras caminaba por una calle lateral, vi algo que me paralizó. A lo lejos, pegada a una farola, había una foto impresa. Me acerqué. Era una captura de mi perfil de Tinder con mi rostro rodeado por un círculo rojo. Debajo, con letra temblorosa, alguien había escrito: "No debiste bloquearme". Salí corriendo. Al llegar a casa, cerré puertas, ventanas y me escondí en el baño con el móvil. Llamé a Laura entre sollozos. Ella me tranquilizó y prometió venir. 15 minutos después me escribió: "Estoy afuera, pero ¿por qué me miras desde la ventana?". Congelé el teléfono entre mis manos. Yo no estaba en la ventana. Ni siquiera me había movido del baño. Escuché un golpe seco en la puerta principal. Luego pasos lentos cruzando el pasillo. Los pasos se detuvieron frente a la puerta del baño. Me tapé la boca para no gritar. Escuché una respiración pesada, lenta, justo al otro lado. Laura seguía escribiéndome: "¿Estás bien? La luz de tu ventana sigue encendida. ¿Por qué no abres?". Me temblaban las manos. Le marqué, pero no contestó. En cambio, el sonido del timbre retumbó en el apartamento. Una vez, 2 veces, 3. Después, silencio. Pasaron varios minutos hasta que me atreví a abrir la puerta del baño. Me asomé al pasillo. Todo estaba en orden. Fui hacia la entrada. La mirilla mostraba solo la penumbra del pasillo del edificio. Nada. Ni rastro de Laura, ni del abrigo gris. Esa noche no dormí. Al amanecer bajé al portal y encontré algo metido bajo la puerta principal. Un sobre blanco. Dentro había una foto impresa. Yo, saliendo de casa con la fecha del día anterior. En la esquina inferior, una nota escrita con bolígrafo azul. Tenías razón. El beige te sienta bien. Llamé a la policía otra vez. Esta vez vinieron. Revisaron las cámaras del edificio, pero las grabaciones estaban incompletas. Desde las 18:00 hasta las 22:30, el sistema había dejado de funcionar por un fallo eléctrico. Justo la franja en la que lo había visto afuera. Los agentes me aconsejaron no dormir sola y quedarme con alguien. Llamé a Laura, pero su teléfono iba directo al buzón. Decidí quedarme en casa de mi hermana Marta. No le conté todo, solo que tenía un acosador. Ella intentó quitarle hierro al asunto, pero aceptó que me quedara. Pasaron 2 días sin incidentes. Empecé a relajarme. Pero la noche del tercero, cuando bajamos al coche de Marta para ir a cenar, ella se detuvo en seco. En el parabrisas había una tarjeta doblada. En el reverso, un mensaje escrito a mano. Te dije que esta vez sería sin tanta gente. Marta quiso llamar a la policía, pero yo solo quería desaparecer. Nos fuimos a su apartamento, cerramos todo y apagamos las luces. Intenté dormir, pero cerca de las 3 de la madrugada escuché un sonido. Una especie de roce, como si algo raspase el balcón. Me acerqué despacio. La cortina se movía por el viento, o eso pensé, hasta que vi la silueta detrás del cristal. Una sombra quieta,
alta, solo un segundo, antes de que desapareciera. Pero cuando miré bien, algo había quedado pegado al vidrio. Un trozo de cinta adhesiva sosteniendo una nota arrugada. No tienes por qué esconderte, ya te encontré. Llamamos a la policía, pero cuando llegaron el balcón estaba vacío. Ni huellas ni rastro de la nota. Solo la marca de cinta seca como si hubiese estado ahí desde hacía días. Esa madrugada entendí que no iba a parar, que esto no era un simple tipo obsesionado. Era alguien que me estudiaba, que sabía exactamente cuándo y dónde aparecer. Y lo peor fue descubrir al revisar mi galería de fotos más tarde una imagen que yo no había tomado. Mi cara dormida en la cama de mi hermana. La fecha, esa misma noche, 2:47 de la mañana. No recuerdo haber sentido tanto miedo en mi vida. Ver mi propia cara dormida en una foto que jamás tomé fue como ver una prueba irrefutable de que él había estado dentro. Dentro del apartamento, tan cerca que podía escuchar mi respiración, se me heló la sangre. Marta quiso llamar a la policía otra vez, pero yo ya no confiaba en que sirviera de nada. Les había dado todo lo que tenía: mensajes, notas, fotos, y aún así no lo encontraban. Decían que los perfiles eran falsos, que las direcciones IP venían de redes públicas. Todo era como si alguien borrara sus huellas a cada paso. Esa noche no dormí. Me quedé sentada frente a la puerta con un cuchillo de cocina en la mano. Cada ruido me hacía temblar, pero nada pasó. Ni ruidos, ni sombras, nada. Hasta que al amanecer, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté sin pensar. ¿Hola? Silencio. Solo una respiración, muy leve. Y entonces, su voz. ¿Sabes que te ves más tranquila cuando duermes? Colgué de inmediato, pero el número volvió a llamar. Lo bloqueé. Al minuto otro número diferente. Y otro. Y otro. Todos con la misma voz susurrando cosas que solo alguien que ha estado ahí podría saber. El marco de tu ventana está suelto. Tienes miedo, pero no cierras el baño con llave. Lloré. No sabía qué más hacer. Me fui al hotel más caro que encontré sin decirle a nadie dónde estaba. Apagué el móvil, abrí una cuenta nueva de correo y esa misma tarde pedí cita para cambiar de ciudad. Encontré un alquiler temporal y empecé de cero. Nuevo número, nuevo nombre en redes, nada que me vinculara con mi pasado. Pasaron 3 meses. Empecé a sentirme otra vez humana, pero una tarde mientras iba al supermercado vi algo que me congeló. En el tablón de anuncios del edificio había una hoja con información sobre nuevos inquilinos. Entre los nombres estaba el mío, y justo debajo escrito a mano: Bienvenida de nuevo, Beige. Esa noche no regresé a mi apartamento. Fui directamente a la comisaría más cercana. Les conté todo, y un agente, un hombre joven, serio, me pidió ver la nota. Cuando se la di, su expresión cambió. ¿Dijiste que se llamaba Iván? Asentí. Este hombre fue denunciado hace 2 años por acoso y allanamiento. Desapareció antes del juicio. Nadie volvió a verlo. No recuerdo mucho después, solo que sentí un vacío enorme como si me arrancaran el aire. Me ofrecieron protección, pero la rechacé. ¿De qué sirve si alguien como él puede aparecer donde quiera, cuando quiera, sin dejar rastro? Hoy vivo en otra ciudad. No uso redes ni apps, ni muestro mi nombre real. Pero a veces, cuando vuelvo de noche, juraría que lo veo reflejado en los cristales de las tiendas cerradas. El abrigo gris, quieto, mirando. Y aunque me repita que es paranoia, cada mañana encuentro lo mismo en mi buzón. Una hoja en blanco, con un solo trazo azul en el centro, como el comienzo de una nueva nota. Mi nombre es Javier, y hasta hace unos meses mi mayor preocupación era terminar mi tesis de ingeniería. Soy una persona de hábitos. Siempre el mismo gimnasio a las 6 de la tarde. Siempre el mismo café los martes por la mañana. Y, por supuesto, el mismo hábito de revisar Tinder antes de dormir. Fue allí donde conocí a Beatriz. Beatriz no era la mujer más despampanante de la aplicación,
pero tenía una mirada que te atrapaba. En sus fotos siempre aparecía en lugares que yo frecuentaba: el parque cerca de mi facultad, la librería del centro. Incluso en una foto de fondo se alcanzaba a ver el letrero de mi pizzería favorita. Hicimos match un jueves de lluvia y la conexión fue instantánea. Ella no perdía el tiempo con preguntas triviales. Parecía saber exactamente qué decir para hacerme reír o para hacerme pensar. Sin embargo, a la segunda semana las cosas empezaron a tornarse milimétricas. Un día le mencioné que me sentía mal del estómago, y 10 minutos después alguien tocó a mi puerta. Era un repartidor con una sopa caliente y medicinas. El ticket decía: cortesía de B, que te mejores, Javi. Me pareció un gesto tierno, pero luego caí en la cuenta. Yo nunca le había dado mi dirección. Cuando le pregunté por chat cómo sabía dónde vivía, ella respondió con una rapidez que me puso los pelos de punta. Javi, en tu tercera foto de Tinder sales en tu balcón. El edificio de atrás es la torre de agua de la calle 42. No fue difícil encontrarte. Solo quería cuidarte. Su lógica era tan impecable que decidí dejarlo pasar, atribuyéndolo a que era una chica muy detallista. Decidimos conocernos en persona en un bar de jazz. Ella llegó tarde, disculpándose porque se le había ido el tiempo preparando algo. Durante la cita, Beatriz no dejaba de mirarme las manos. Se fijaba en mis cicatrices, en la forma de mis uñas, en el reloj que llevaba puesto. Me pidió que le contara historias de mi infancia, pero no historias comunes. Quería detalles específicos. El nombre de mi primera mascota, la dirección de mi escuela primaria, el modelo del primer auto de mi papá. Me sentí como en un interrogatorio, pero su sonrisa era tan cálida que respondía todo. Al final de la noche, me pidió que la acompañara a su auto porque tenía algo para mí. En la cajuela de su coche no había flores ni un regalo común. Había una caja de madera vieja, cerrada con un candado de combinación. No la abras hasta que llegues a tu casa, me susurró al oído, y su aliento olía a una mezcla extraña de vainilla y algo metálico, como sangre seca o hierro. Llegué a mi departamento con la caja. La curiosidad me estaba matando. Probé con fechas importantes, pero nada funcionaba. Entonces recordé el interrogatorio de la cena. Probé con los números de mi antigua casa. 4129. El candado se dio con un chasquido seco. Lo que encontré adentro me hizo vomitar. No eran fotos nuestras, ni cartas de amor. Eran archivos policiales originales. Había recortes de periódicos de hace 20 años sobre la desaparición de un niño en mi ciudad natal. Al seguir hurgando, encontré mi propio cepillo de dientes, el que había perdido hace una semana, mechones de mi cabello recogidos de la barbería a la que voy, y un diario escrito a mano con una caligrafía perfecta que imitaba la mía. Empecé a leer el diario. Las entradas no eran de Beatriz. Estaban escritas en primera persona, como si fuera yo quien las escribiera. Hoy decidí que ya no quiero ser Javier. Javier es débil. Javier es predecible. Voy a dejar que ella me ayude a hacer la transición. De repente mi teléfono vibró. Era una videollamada de Beatriz. Contesté por puro instinto. La pantalla estaba oscura al principio, pero luego se iluminó. Ella estaba en un sótano, rodeada de maniquíes. Pero no eran maniquíes comunes. Estaban vestidos con mi ropa. Uno de ellos tenía puesta la chaqueta que me habían robado del gimnasio hace un mes. ¿Te gusta la caja, Javi?, dijo ella, y noté que su voz ahora era diferente. Estaba usando un modulador para que su voz sonara exactamente como la mía. El algoritmo de Tinder es increíble, ¿sabes? Te busca a tu pareja ideal, pero mi algoritmo es mejor. Yo busco a mi reemplazo ideal. En la pantalla vi cómo ella se acercaba a uno de los maniquíes y empezaba a pegarle trozos de algo que parecía piel sintética, pero con una textura demasiado real. Ella me miró fijamente a la cámara y se pasó un bisturí por la mejilla, sin parpadear. Tú tienes una vida tan perfecta, Javier. Tienes una familia que te quiere, un título en camino, un futuro.
Yo no tengo nada. Así que decidí que voy a tomar lo tuyo. Mañana, cuando vayas al gimnasio, no vas a regresar. Alguien más entrará a tu departamento. Alguien que tiene tus recuerdos, tu voz, y gracias a lo que recolecté, pronto tendrá tu rostro. Escuché un ruido en la cerradura de mi puerta principal. Alguien estaba intentando entrar con una llave. Miré por la mirilla y no vi a Beatriz. Vi a una figura alta, vestida con mi ropa, con una máscara de silicona que aún estaba húmeda, pero que ya tenía mis rasgos. Era una versión distorsionada y macabra de mí mismo. Me encerré en el baño y llamé a emergencias, pero cuando la policía llegó no encontraron a nadie en el pasillo. Lo que sí encontraron fue que mi cuenta de Tinder había sido borrada y reemplazada por una nueva cuenta a mi nombre, pero con una ubicación en otro país. Desde esa noche, vivo huyendo. Cambié de ciudad, de nombre y de aspecto. Pero hace 3 días, recibí una notificación en una nueva aplicación de citas que instalé por error. Era un match. No tenía foto, solo un nombre, la otra mitad. El mensaje decía: casi termino de coser la mejilla izquierda, Javi. Te extraño en nuestro espejo, ya voy por el resto de ti. Ahora sé que no importa cuánto corra. Ella no quería un novio, quería una identidad. Y en algún lugar de este país, hay alguien que camina como yo, habla como yo y engaña a mis seres queridos, mientras espera el momento de quitarme lo único que me queda, mi propia piel. Nunca me consideré una persona desesperada, pero aquella noche descargué Tinder por puro aburrimiento. Acababa de mudarme a Madrid, vivía solo en un pequeño estudio en Lavapiés y no conocía a nadie. Tenía 32 años, recién salido de una relación larga y con una soledad que me empezaba a pesar. Después de varios no matches apareció ella, Paula, 29 años, morena, sonrisa amplia, mirada directa. Sus fotos parecían naturales, sin filtros exagerados ni poses de influencer. Tenía algo real. En su bio solo decía: si no sabes mantener una conversación, no pierdas el tiempo. Le di me gusta y para mi sorpresa hicimos match al instante. Su primer mensaje llegó apenas 1 minuto después. ¿Siempre eres tan rápido en decidir con quién hablas? Reí. Charlamos toda la noche. Me dijo que trabajaba como camarera en un bar del centro, que vivía sola y que no le gustaban las relaciones superficiales. Había algo en su tono, directo, un poco sarcástico, pero atractivo. Después de 3 días de conversación me propuso vernos. Me extrañó que insistiera en venir a mi casa en lugar de quedar en un bar, pero lo dijo con tanta naturalidad que terminé aceptando. Pasó después del trabajo, no te preocupes, llevo el vino. Llegó pasadas las 11 de la noche. Tocó el timbre y cuando abrí estaba ahí, con un abrigo largo y una botella en la mano. Era aún más guapa que en las fotos, aunque algo en su mirada me pareció más dura, más fría. Nos sentamos, pusimos música, bebimos un poco. Paula hablaba sin parar de sus ex, de la gente vacía que conocía en la ciudad, de cómo odiaba a los hombres que se creían encantadores. Me incomodó un poco, pero traté de seguirle el ritmo. Después de la segunda copa me di cuenta de que no había tocado la suya. Fingía beber, pero el nivel en su copa no bajaba. ¿No te gusta el vino?, le pregunté. Prefiero mantenerme sobria cuando no conozco bien a alguien. Sonrió. Esa sonrisa, esta vez, no tuvo calidez. A los pocos minutos se levantó y empezó a recorrer mi piso sin pedir permiso. Abrió mi nevera, miró mis estanterías, incluso se asomó al dormitorio. No tienes muchas cosas personales. Es raro para alguien que dice haber vivido tanto tiempo con alguien. Me quedé helado. Yo no le había contado que acababa de salir de una relación larga, ni que mi ex se había llevado casi todo cuando me mudé. ¿Cómo sabes eso?, pregunté. Paula se giró con una sonrisa ladeada. Tú me lo contaste, bueno, algo así. No entendí lo que quiso decir. En ese momento mi móvil vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un número desconocido.
No la dejes entrar. Miré a Paula. Ella seguía ahí, observándome con una calma inquietante. ¿Quién te escribe?, preguntó sin apartar la vista. No contesté. Dejé el teléfono boca abajo, pero mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién era esa persona? ¿Y cómo sabía que ella estaba aquí? Paula se acercó lentamente y sin dejar de mirarme dijo en voz baja: «Deberías tener más cuidado con a quién le das tu dirección, Marcos». El vino se me atragantó. Yo nunca le había dicho mi nombre real. En Tinder usaba otro. Me quedé paralizado. ¿Cómo podía saber mi nombre real? En Tinder usaba un alias, Mark, y no había compartido redes, ni dirección, ni absolutamente nada que pudiera identificarme. Paula se limitó a mirarme, con esa media sonrisa que ya empezaba a parecerme una mueca más que un gesto amable. Intenté disimular. Te lo habré dicho sin darme cuenta. Ella negó despacio, con una calma que me erizó la piel. No me lo dijiste. Se acercó hasta quedar a menos de 1 metro. Sentí su perfume, un aroma fuerte, dulce, casi empalagoso. Su voz se volvió más baja, casi un susurro. Me gusta saber con quién hablo antes de conocerlo. Todos lo hacemos, ¿no? Retrocedí un paso. ¿Me buscaste? Claro, es fácil. Una dirección de correo, una pista en una foto. La gente no se da cuenta de lo mucho que muestra. Me quedé en silencio. Intentaba mantener la compostura, pero por dentro solo quería que se fuera. Me acerqué a la mesa fingiendo recoger las copas. Ha sido una noche larga y mañana madrugo. ¿Me estás echando?, dijo ella y esta vez no sonrió. El ambiente se volvió tenso. Su mirada se endureció como si algo se rompiera detrás de sus ojos. Sin decir más, tomó su abrigo, pero antes de salir se inclinó y me dijo al oído: «No te preocupes, ya miré, pero te aconsejo que revises bien tus ventanas antes de dormir». Cerré la puerta y me apoyé en ella, temblando. Esperé unos minutos antes de mirar por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Esa noche dormí con las luces encendidas. A la mañana siguiente encontré algo raro en la puerta. Una pequeña pegatina redonda blanca en el marco, casi invisible. No tenía texto ni dibujo, solo una marca de tinta negra en forma de X. Pensé que era una coincidencia, pero al llegar al trabajo noté otra igual en la esquina de mi taquilla. Horas después, revisando mi correo, vi un nuevo mensaje sin remitente. El asunto decía: «No ignores las señales». Dentro, solo una foto. Yo, durmiendo, con la misma camiseta que llevaba la noche anterior. Me levanté del escritorio con el corazón latiendo a 1000. Revisé mi portátil, mi móvil, las cámaras del edificio. No encontré nada. Pero esa noche, de camino a casa, pasé frente al bar donde Paula decía trabajar. Quise enfrentarla, aclararlo todo. Entré y al preguntar por ella, el encargado me miró confundido. «¿Paula? Aquí no trabaja ninguna Paula». Le mostré su foto en Tinder. Frunció el ceño. Esa chica venía hace meses con un hombre, mayor, calvo. Decían que eran pareja. No la vemos desde hace más de medio año. Salí del bar sintiendo un nudo en el estómago. En la esquina el móvil vibró otra vez, un mensaje nuevo. «¿Por qué preguntas por mí?». Miré alrededor. La calle estaba casi vacía, salvo por una figura apoyada en un portal, de espaldas, con el móvil en la mano. Llevaba el mismo abrigo largo que Paula la noche anterior. Me quedé quieto, intentando distinguir si era ella. Pero entonces, sin girarse, la figura levantó el brazo y me saludó. Me quedé petrificado frente a esa silueta. El mismo abrigo, el mismo gesto pausado con el que me había saludado al despedirse. No sabía si correr o acercarme, pero cuando di un paso adelante, la figura se giró apenas un segundo. No era Paula, era un hombre. Un hombre alto, con barba, que me observó con una sonrisa seca antes de cruzar la calle y desaparecer entre los coches. Volví a casa con la cabeza a punto de estallar.
Revisé todas las cerraduras. Busqué cámaras ocultas. Hasta desmonté el router. Nada. Todo parecía normal. Pero al abrir la galería del móvil me di cuenta de algo. Había 3 fotos nuevas que yo no había tomado. Todas de mi salón, desde distintos ángulos. Decidí dormir en el sofá, con el móvil grabando en video. A las 3:17 de la madrugada, un ruido me despertó. Un clic metálico. Me incorporé y apagué la luz. El sonido venía del pasillo. Me acerqué, despacio. La cerradura de la puerta principal se movía, como si alguien intentara abrir desde fuera. Tomé un cuchillo de cocina, pero justo cuando me acerqué todo se detuvo. Silencio absoluto. Esperé un minuto eterno antes de asomarme por la mirilla. Nadie. Solo el reflejo del pasillo vacío. A la mañana siguiente encontré otro correo. Esta vez con un asunto. No me gusta cuando te escondes. Dentro, una imagen borrosa. Yo, en el sofá sosteniendo el cuchillo. La foto estaba tomada desde adentro, a unos 2 metros de distancia. Llamé a la policía. Me escucharon, tomaron nota, pero cuando mostré la foto, el agente suspiró. Esto parece un montaje, señor. ¿Está seguro de que no se la enviaron como una broma? No supe qué responder. Pedí una revisión del edificio, pero no encontraron huellas ni cámaras alteradas. Nada. Esa tarde decidí borrar Tinder. Pero antes de hacerlo, vi que tenía un nuevo mensaje. Era de Paula. No me gusta cuando los hombres mienten sobre quiénes son. No había coincidencia de ubicación, así que no podía saber dónde estaba. Sin embargo, segundos después recibí otro mensaje, esta vez por SMS, de un número desconocido. El bar de la esquina es caro para lo que ofrecen. Me asomé por la ventana. En la terraza del bar frente a mi edificio había una persona sola. Con una taza de café no distinguía bien su cara, pero tenía el móvil en la mano apuntando hacia arriba, hacia mí. Decidí salir armado con la rabia y el miedo acumulados. Crucé la calle directo hacia esa mesa, pero cuando llegué, la silla estaba vacía. Sobre la mesa, solo el recibo del café y un mechón de cabello oscuro atado con una goma negra. Al regresar a casa, el aire olía distinto. Un perfume dulce, empalagoso, el mismo que Paula llevaba la primera noche. Caminé hacia el dormitorio con el corazón en la garganta. En la pared escrita con rotulador rojo había una frase: ya sabes lo que se siente cuando te buscan. Esa noche no pude quedarme allí. Dormí en el coche, en un descampado. Pero incluso allí, a las 4 de la mañana, mi teléfono vibró una vez más. No hace falta que corras, Marcos, ya sé a dónde vas. Pasé 3 días durmiendo en el coche, comiendo lo justo, sin hablar con nadie. No me atrevía a volver a casa. Cada vez que abría el móvil, encontraba nuevos mensajes de números diferentes. No te ves bien sin dormir. La gasolina no te va a durar mucho. No debería hacer tanto frío en el coche, ¿no crees? Sabía lo que eso significaba. Me estaba observando. Desde algún lugar, o quizá desde muchos. Lo peor era no saber quién era realmente Paula. ¿Una mujer sola? ¿Una pareja enferma que jugaba conmigo? ¿O alguien que había estado en mi vida desde antes y solo estaba usando otro nombre? El cuarto día, me decidí a volver al piso. No podía seguir huyendo. Si quería acabar con eso, tenía que enfrentarlo. Llegué al anochecer con las manos temblando, preparado para cualquier cosa. Todo parecía igual. Ninguna puerta forzada, ninguna ventana rota. El aire estaba pesado con un olor agrio a vino rancio y perfume dulce. Avancé hasta el salón y encendí la luz. En la mesa había algo que no estaba antes. Una carpeta manila, dentro varias hojas impresas con mis fotos de Tinder. Mis conversaciones, incluso capturas de mis correos y extractos bancarios. En la última hoja un texto mecanografiado. Ahora ya me conoces lo suficiente. Es justo que yo te conozca del todo. Debajo una dirección. En el margen con letra a mano. Si no vienes, iré yo.
No sé qué me impulsó a hacerlo, pero tomé el coche y conduje hasta el lugar. Era una nave industrial abandonada en las afueras, oscura, sin carteles, sin movimiento. Dejé el coche con el motor encendido y avancé despacio. La puerta estaba entreabierta. Dentro, un silencio absoluto, roto solo por el goteo del agua filtrándose desde el techo. Al fondo, una luz débil iluminaba una mesa. Sobre ella, un portátil encendido. En la pantalla, mi propio rostro en tiempo real, filmado desde arriba. Miré hacia el techo y vi una cámara colgando, conectada por un cable. Y entonces una voz sonó detrás de mí. «Por fin llegas, Marcos». Era Paula, o al menos alguien con su misma voz, pero su rostro era distinto. El cabello más corto, sin maquillaje, las ojeras profundas. ¿No entiendes cuánto cuesta encontrar a alguien que de verdad preste atención? Dio un paso hacia mí mientras yo retrocedía. Todos hablan, nadie escucha, pero tú sí me miraste. Su mirada era una mezcla de tristeza y locura. Alcancé a notar algo metálico en su mano. No esperé. Eché a correr hacia la salida. Tropecé con una silla y logré salir al coche. Arranqué con el corazón en la garganta. En el retrovisor vi la silueta de Paula, quieta en la puerta mirando cómo me alejaba. Fui a la policía. Registraron la nave al día siguiente. No había nada. Ni ordenador, ni cámara, ni señales de que alguien hubiera estado allí. Solo una mesa vacía y un mechón de cabello oscuro en el suelo. Cambié de ciudad, de número, de vida. Nunca más volví a usar Tinder. Pero hace unas semanas, mientras revisaba mi correo laboral, encontré un nuevo mensaje sin remitente. Solo una foto, tomada con mi móvil. Yo, durmiendo, en mi nueva casa, debajo una frase corta. Te dije que no ibas a tener que buscarme. Mi nombre es Esteban y soy paramédico. He visto de todo, accidentes, tragedias, lo peor que el cuerpo humano puede sufrir. Pero nada de mi entrenamiento me preparó para lo que viví hace 3 meses, después de hacer match con una mujer llamada Lorena. Lorena se presentaba en Tinder como una residente de medicina, alguien con quien compartía el lenguaje del hospital, las guardias nocturnas y el cansancio crónico. Sus fotos eran sencillas. Ella con uniforme azul, tomando un café en una sala de espera, o leyendo libros de anatomía. La conversación era técnica, profesional, lo que me hizo bajar la guardia por completo. Pensé, finalmente alguien que entiende mi ritmo de vida. Después de una semana de mensajes, ella me propuso algo inusual. Tengo una guardia privada en una clínica pequeña a las afueras. Es un turno muy tranquilo. ¿Por qué no vienes a cenar conmigo aquí? Podemos usar el área de descanso, nadie nos molestará, y así no pierdo mi bono de asistencia. Como yo trabajaba en el sector salud, me pareció una propuesta razonable. He visto a muchos colegas hacer eso. Llegué a la dirección a las 10 de la noche. Era un edificio de 2 plantas que parecía una clínica estética o dental, algo discreto en una zona industrial poco transitada. Lorena me abrió la puerta. Se veía un poco más cansada que en sus fotos, pero me recibió con una sonrisa y una bata blanca impecable. Me llevó a una oficina en la parte de atrás. Había 2 copas de vino y una cena servida. «Perdona el ambiente tan estéril», dijo ella sirviendo el vino, «pero la seguridad aquí es muy estricta». Empezamos a cenar. La conversación era amena hasta que, de repente, empecé a sentir un hormigueo extraño en las puntas de los dedos. Como paramédico reconocí los síntomas de inmediato. Hipotensión severa. Mi visión empezó a tunelizarse y mi corazón latía a un ritmo peligrosamente lento. Miré mi copa de vino y luego a ella. Lorena ya no sonreía. Me miraba con una frialdad clínica, cronometrando algo en su reloj de pulso. ¿Qué me diste?», alcancé a balbucear mientras intentaba levantarme.
Mis piernas fallaron y caí pesadamente al suelo. No podía mover los brazos. Estaba completamente paralizado. Pero mi mente seguía lúcida. Es el efecto de la succinilcolina, un bloqueador neuromuscular que te deja consciente pero incapaz de respirar por ti mismo si la dosis es alta. Tranquilo, Esteban, dijo ella poniéndose unos guantes de látex con una calma desesperante. Tienes un tipo de sangre muy difícil de encontrar, o negativo, y tus riñones están en perfecto estado según los exámenes que casualmente mencionaste en nuestro chat. Eres un donante perfecto, aunque no seas voluntario. Escuché el sonido de una camilla rodando por el pasillo. 2 hombres entraron a la habitación. No hablaban. Se movían con la precisión de quienes han hecho esto muchas veces. Me subieron a la camilla y me amarraron las muñecas y los tobillos. Lorena empezó a dictar un reporte. Sujeto masculino, 28 años, sin antecedentes patológicos conocidos. Iniciamos protocolo de extracción en 5 minutos. Me llevaron a un quirófano improvisado en el sótano. El frío del lugar era insoportable. Vi las luces LED blancas sobre mí y el brillo del instrumental quirúrgico. Lorena se acercó a mi oído y me susurró: Lo siento, Esteban, pero hay gente con mucho dinero que no puede esperar en una lista de trasplantes. Tu Tinder decía que eras un héroe que salvaba vidas. Bueno, hoy vas a salvar 2. En ese momento, el sonido de una alarma rompió el silencio. No era una alarma de la clínica. Era una alerta de mi propio teléfono que estaba en el bolsillo de mi pantalón. Como paramédico de guardia tengo una aplicación de emergencia que, si no confirmo mi ubicación cada hora, envía una señal de auxilio automática a mi central de ambulancias con mis coordenadas GPS. Los hombres se tensaron. Lorena maldijo y buscó mi teléfono. En la confusión, uno de los hombres salió a revisar las cámaras de seguridad. Vio que una unidad de respuesta rápida, mis compañeros que estaban cerca de la zona, ya estaba entrando al estacionamiento porque no contestaba el radio. «Vámonos, ya están aquí», gritó el hombre. Me dejaron ahí solo, paralizado en esa camilla helada, mirando al techo. Escuché el motor de un auto salir a toda prisa. Mis pulmones empezaban a fallar. La parálisis estaba llegando al diafragma. Estaba muriendo de asfixia en un quirófano clandestino. Justo cuando mi visión se ponía negra, escuché el estallido de la puerta de seguridad. Mis compañeros entraron gritando mi nombre. Me tomó 2 semanas recuperar la movilidad completa y 1 mes volver a hablar sin dificultad. La clínica era un local alquilado con documentos falsos. Lorena no era médico. Era una enfermera expulsada del sistema años atrás por robo de insumos. Lo más aterrador es que cuando la policía revisó su historial de Tinder, descubrieron que yo no era el primero. Había tenido matches con otros 3 hombres de salud en los últimos meses. Todos desaparecidos. Hoy, cuando veo a alguien con bata blanca o escucho el sonido de unos guantes de látex estirándose, mi cuerpo entra en estado de choque. No borré Tinder para protegerme. Lo borré porque sé que Lorena sigue teniendo mi número, mis fotos, y lo más importante, sabe exactamente qué tan valioso es mi cuerpo por dentro. Nunca me gustó Tinder, pero mis amigos insistieron en que era hora de volver al ruedo. Me separé hacía poco y la soledad empezaba a sentirse como un peso físico. Así que, una noche de insomnio, lo descargué. No esperaba mucho. Un par de charlas vacías, quizá una cita incómoda. Entre decenas de perfiles iguales apareció ella. Nerea, 27 años, auxiliar de enfermería. Su foto me atrapó. No era la típica pose. Estaba en un hospital con mascarilla y uniforme, los ojos cansados pero sinceros. En su descripción solo decía: «A veces el turno de noche no me deja dormir, acompáñame». Deslicé a la derecha. Match instantáneo. Empezamos a hablar casi al momento. Era amable, divertida, con ese toque de ironía que me hacía seguirle la corriente. Hablamos sobre música, comida, viajes,
Nunca temas profundos, pero cada vez que intentaba hacerle preguntas personales, desviaba la conversación. Después de varios días me propuso algo inusual. Podríamos vernos en mi trabajo, estoy de guardia, pero hay una cafetería cerca del hospital. Casi siempre está vacía de noche. Era una invitación rara, pero su tono era tan natural que acepté. Me dio la dirección de un hospital pequeño en las afueras, del que nunca había oído hablar. Clínica Los Olmos. Llegué a las 10. La cafetería estaba casi vacía con una máquina de café parpadeando en un rincón y un guardia de seguridad medio dormido en la entrada. Esperé. Pasaron 15 minutos, 20, media hora. Le escribí. Estoy aquí, ¿dónde estás? Nada. A los 40 minutos me levanté para irme, pero entonces una enfermera cruzó el pasillo con el mismo uniforme blanco que Nerea llevaba en su foto. La llamé, pero siguió caminando sin mirarme. Cuando la alcancé, la perdí de vista al girar un pasillo. Decidí preguntar por ella en recepción. La mujer del mostrador me miró confundida cuando mencioné su nombre. Nerea, aquí no tenemos a ninguna enfermera con ese nombre. Debe ser nueva, trabaja de noche. Imposible, yo reviso los turnos. Me enseñó la lista. Ninguna Nerea. Me marché confundido. Al llegar al coche vi un mensaje suyo. Perdón, tuve una emergencia. Te vi, pero estabas distraído. No te preocupes, te lo compensaré. Me reí nervioso. Quizá había sido un malentendido. Pero cuando me subí al coche, noté algo en el asiento del acompañante. Una identificación médica, de esas que se cuelgan del cuello. La recogí. Tenía una foto pequeña, borrosa pero inconfundible. Era Nerea. Solo que la fecha de expedición era de 2018, y el texto en la parte inferior decía empleado fallecido no válido esa noche. Borré Tinder, pero a las 2 de la mañana, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró. Era un nuevo mensaje, sin nombre de usuario. Te dije que el turno de noche no me deja dormir. ¿Vienes a verme ahora? Intenté convencerme de que era una broma. Quizá alguien había robado fotos de una enfermera real o algún enfermo mental jugaba conmigo. Pero la imagen del carnet seguía ahí. Real, tangible, con su foto y la palabra fallecido impresa en tinta descolorida. No podía dejar de mirarlo. A la mañana siguiente lo llevé a la policía. El agente lo observó unos segundos y me preguntó dónde lo había encontrado. Le conté todo. Asintió sin cambiar el gesto y dijo: ese hospital cerró en 2020, un incendio. ¿Estás seguro de que fue ahí donde estuvo anoche? Y claro, hay un guardia, una cafetería, personal. Señor, eso no es posible. Esa estructura está abandonada. Me reí, incrédulo, pero la expresión de la gente era seria. Me dio la dirección del registro público donde constaba el cierre del centro. Volví esa misma tarde. Quería comprobarlo por mí mismo. Llegué al lugar justo al caer la noche. Y tenía razón. El edificio estaba en ruinas. Ventanas tapiadas, rejas oxidadas, carteles de prohibido el paso. Pero lo reconocí. Era el mismo sitio, la misma entrada, el mismo cartel de Clínica Los Olmos. Sentí un escalofrío al recordar que, apenas la noche anterior, había tomado un café allí. Di una vuelta por el perímetro, y en un ventanal sucio distinguí algo en el interior. Una silueta con bata blanca. Mi instinto fue acercarme. Golpeé el cristal. ¿Nerea? La figura se detuvo, giró lentamente hacia mí, y aunque no pude distinguir el rostro, supe que era ella. Mantuvo la mirada unos segundos antes de apartarse, desapareciendo en la oscuridad del pasillo. Retrocedí. No sé por qué, pero en ese momento mi móvil vibró. Un mensaje nuevo sin contacto. Sabía que volverías. Me quedé helado. Otro mensaje llegó segundos después. Ven a la planta 3, quiero mostrarte algo.
Sentí una mezcla de curiosidad y terror. Pero algo dentro de mí, ese impulso estúpido que uno solo entiende cuando ya es demasiado tarde, me hizo seguir el juego. Forcé la verja y entré. El olor a humedad y ceniza era insoportable. Subí las escaleras a oscuras con el móvil como linterna. En el tercer piso el pasillo estaba cubierto de polvo y papeles quemados. Al fondo, una puerta entreabierta dejaba pasar una luz tenue. Entré despacio. Había una camilla, un monitor apagado y una mesa con varios objetos médicos corroídos por el tiempo. Sobre la camilla, una carpeta abierta mostraba un informe con una foto en blanco y negro. Me acerqué para leerlo. El nombre en la parte superior me dejó sin aliento. Nerea Gómez, 27 años. Fallecida en el incendio del pabellón 3. El papel estaba húmedo, manchado de hollín. Y sobre él, como si alguien lo acabara de dejar, había un teléfono móvil. Mi modelo exacto. En la pantalla, un mensaje entrante. Te dije que me encontrarías trabajando. Y segundos después, el sonido de pasos detrás de mí. Me quedé paralizado. Los pasos eran lentos, arrastrados, y resonaban por el pasillo con un eco húmedo, como si alguien caminara descalzo sobre el suelo mojado. Apagué la linterna del móvil y contuve la respiración. El sonido se detuvo justo frente a la puerta. Podía ver la sombra proyectada en el suelo. Una figura delgada, inmóvil. Pasaron unos segundos eternos antes de que la puerta se abriera un poco más. No se escuchó nada, solo un leve suspiro. «¿Por qué volviste?», dijo una voz. Era ella, o algo que sonaba exactamente como Nerea. Tragué saliva. Intenté hablar, pero mi voz apenas salió. «Quería saber quién eres». Silencio. Luego un paso. Otro. Su silueta se dibujó contra la penumbra. Vestía una bata blanca chamuscada en los bordes, el cabello pegado a la cara. Tenía la mirada fija, profunda pero sin brillo. «Todos quieren saber hasta que lo descubran», dijo. Me giré hacia la salida, pero la puerta se cerró de golpe. El estruendo me hizo saltar. El aire se volvió más denso, cargado de humo viejo. Intenté abrirla, pero no cedía. El teléfono, el que estaba sobre la camilla, vibró otra vez. La pantalla mostraba una nueva notificación de Tinder. Nuevo match con Nerea. La batería de mi móvil se apagó al instante sin razón, y entonces ella habló de nuevo más cerca. «¿Sabes cuántos hicieron match conmigo?». Cada palabra me taladraba la cabeza. Todos decían que me veían cansada, que trabajaba demasiado. Pero ninguno se quedó cuando el fuego empezó. Su voz tembló. Todos escaparon, yo no. De repente el silencio se rompió con un pitido agudo, como un monitor cardíaco volviendo a encenderse. El aparato de la camilla parpadeó, mostrando un latido débil, y en la pantalla se formó mi nombre paciente nuevo. Daniel Ruiz. Ingreso 0047. Me aparté instintivamente tropezando con una bandeja metálica. Corrí hacia la puerta y logré forzarla con el hombro. El pasillo estaba completamente oscuro. Solo se escuchaban los latidos del monitor a lo lejos, mezclados con una risa apagada. Bajé las escaleras casi cayendo, pero cuando llegué a la entrada la verja por la que había entrado ya estaba cerrada desde fuera. Golpeé, grité, sin respuesta. A lo lejos las luces de la calle parecían más débiles, como si el mundo se hubiera encogido. Mi móvil volvió a encenderse solo vibrando entre mis manos. Una nueva notificación. No era Tinder esta vez. Era una videollamada, de Nerea. El corazón me golpeaba el pecho, contesté. La pantalla mostró la cámara frontal, pero no era ella quien aparecía. Era yo, durmiendo, en mi cama, respirando lento. Detrás una sombra blanca se inclinaba sobre mí, con una voz que susurraba cerca del micrófono. Te dije que el turno de noche no me deja dormir. El teléfono cayó al suelo. La videollamada seguía. En la pantalla, el yo dormido empezó a moverse,
a abrir los ojos, y entonces, desde el pasillo, volvió a escucharse mi propio timbre de casa. El sonido del timbre no tenía sentido. Estaba en un edificio abandonado a kilómetros de mi casa, y sin embargo ese tono, ese ding-dong exacto, resonaba con la misma cadencia que en mi apartamento. Primero una vez, luego otra, después silencio. No sé cuánto tiempo me quedé quieto, mirando la pantalla del móvil caída en el suelo. La videollamada seguía activa. Yo, en mi cama, moviéndome inquieto. Detrás, la sombra blanca se acercaba hasta quedar pegada a mi oído. Alcancé a oírlo con claridad. Despierta. Y entonces todo se fue a negro. Cuando abrí los ojos estaba en mi cama. La misma camiseta, la misma postura que en la llamada. Miré el reloj. Las 6:13 de la mañana. Todo parecía normal. Pensé que había tenido una pesadilla tan vívida que me había hecho creer que estaba allí. Pero al girarme, el olor a humo húmedo seguía flotando en el aire. Salté de la cama. En el suelo junto al móvil había marcas de ceniza. Mis zapatos también estaban sucios, con polvo gris. Y en la mesita de noche, un objeto que no recordaba haber traído. La identificación de Nerea. La misma que había entregado a la policía. La pantalla del móvil se encendió sola. Una nueva notificación de Tinder. Tienes un nuevo match con Nerea. El corazón me dio un vuelco. Abrí la aplicación temblando. No había ningún perfil, solo un mensaje directo. Gracias por venir, ya puedo descansar. Lo cerré, desinstalé la app y salí corriendo de casa. Pero cuando bajé al portal, el guardia del edificio me detuvo. Oiga, anoche vino una chica a buscarle. Una chica, ¿cómo era? Morena, delgada, con bata blanca. Le dije que no podía subir a esas horas. Dijo que era enfermera, que venía de urgencias. Me quedé helado. ¿De qué hospital? De Los Olmos, creo que dijo. No le contesté. Subí corriendo encerrándome en el piso. Durante semanas intenté convencerme de que todo era una broma, una coincidencia, cualquier cosa. Cambié de número, de móvil, de ciudad. Pero hace 3 noches volví a instalar Tinder. No sé por qué lo hice. Tal vez por costumbre, tal vez por curiosidad. La aplicación se abrió con normalidad. Me pidió actualizar mis datos y antes de mostrarme nuevos perfiles, apareció una pantalla que decía: «Tienes un mensaje sin leer». Lo abrí. Era una conversación archivada fechada la noche del incendio. Un mensaje de Nerea. «No te preocupes, esta vez no será en el hospital. Iré a verte a casa». Desde entonces, cada noche a la misma hora, escucho el timbre sonar 3 veces. Cuando abro la puerta no hay nadie, pero siempre queda una huella en el suelo, ceniza y una línea dibujada con el dedo que dice: «Desliza a la derecha». Mariana tenía 26 años y llevaba meses usando Tinder. No era alguien ingenua. Había tenido varias citas normales, algunas aburridas, otras divertidas, pero nada que la marcara. Hasta que apareció Luis. Su perfil era simple, sin extravagancias. Un chico sonriente, con barba corta, fotos en lugares comunes y una imagen con un perro que le dio confianza. La conversación fue fluida. Él parecía atento, educado, incluso un poco tímido. Después de varios días de mensajes, Luis la invitó a cenar en su departamento. Prometió cocinarle algo especial, una pasta casera con vino, decía. Mariana dudó, pero él insistió en que sería más íntimo y tranquilo que un restaurante. Finalmente aceptó. La noche de la cita, Mariana llegó al edificio. Era un complejo moderno, con pasillos silenciosos y luces frías. Luis la recibió en la entrada con una sonrisa nerviosa, demasiado amplia, y la guió hasta el 3er piso. Al abrir la puerta, Mariana se detuvo. El departamento estaba prácticamente vacío. No había muebles, ni cuadros, ni rastros de vida cotidiana. Solo una mesa plegable en el centro de la sala, con 2 platos y una botella de vino. Ella intentó bromear sobre la decoración minimalista, pero Luis apenas respondió, desviando la mirada. Durante la cena,
Mariana sintió que algo no encajaba. El vino estaba abierto, pero tenía un sabor extraño, metálico. Luis apenas comía, solo la observaba fijamente, como si estuviera evaluando cada gesto. En un momento, Mariana pidió ir al baño. Luis señaló una puerta al fondo. Al entrar, descubrió que el baño también estaba vacío, sin espejo, sin toallas, sin papel higiénico, solo un lavamanos y un inodoro. Fue entonces cuando notó algo que la heló. En el suelo había una bolsa negra grande, como las que se usan para basura, pero dentro se distinguía claramente la forma de algo voluminoso, demasiado parecido a un cuerpo. El corazón de Mariana comenzó a latir con fuerza. Fingió calma, salió del baño y dijo que necesitaba hacer una llamada rápida. Luis la miró con una sonrisa extraña y le dijo: «No te preocupes, aquí nadie nos va a molestar». Ella, con el celular en la mano, inventó que su amiga estaba esperándola afuera y que debía bajar un momento. Luis intentó detenerla, pero Mariana, con un impulso de supervivencia, salió corriendo del departamento, bajó las escaleras y huyó del edificio sin mirar atrás. Al día siguiente intentó buscar el perfil de Luis en Tinder. Había desaparecido. Ningún rastro, ninguna foto, nada. Como si nunca hubiera existido. Mariana nunca denunció lo ocurrido porque no tenía pruebas, pero desde entonces dejó de usar Tinder. Cada vez que recuerda esa noche, se pregunta qué habría pasado si se hubiera quedado un poco más. ¿Y quién o qué estaba dentro de aquella bolsa negra en el baño? Continuamos. Mi nombre es Adrián. Trabajo como analista de sistemas y, por deformación profesional, soy una persona extremadamente precavida. Siempre reviso los términos de privacidad, no comparto mi ubicación en tiempo real y mis redes sociales están blindadas. Sin embargo, cometí un error. Subestimé lo que una persona obsesiva puede deducir de una simple foto. Todo comenzó con Marta. Su perfil en Tinder era magnético, pero de una forma extraña. No tenía fotos de su cara de frente, todas eran de perfil, desenfocadas o con sombras artísticas. En su biografía decía: «Busco a alguien que pueda ver lo que los demás ignoran». Me pareció intrigante, el tipo de desafío intelectual que me gusta. Hicimos match y la conversación fue, desde el primer minuto, una partida de ajedrez. Ella no preguntaba «¿Cómo estás?», preguntaba «¿Qué estás viendo ahora mismo?». Una noche, mientras chateábamos, ella me envió un mensaje que cambió el tono de todo. «Me gusta mucho la lámpara de lava que tienes junto a tu monitor, Adrián. El color violeta combina con tu teclado». Me quedé helado. Yo no tenía ninguna foto de mi escritorio en Tinder. Mis 3 fotos eran en la playa, en una boda y una selfie en el gimnasio. Le pregunté cómo sabía eso. Ella respondió: «En tu selfie del gimnasio, en el reflejo de la pantalla del fondo, se alcanza a ver el logo de la empresa donde trabajas». Busqué la empresa, vi que publicaron una foto de la fiesta de fin de año donde sales tú, y en el fondo de esa foto, en el tablón de anuncios, hay una nota que dice: «Adrián, te dejaste la lámpara encendida». Solo tuve que unir los puntos. Ese nivel de deducción me asustó, pero mi curiosidad fue más fuerte. Decidimos vernos. Ella insistió en que el encuentro fuera en un parque inmenso a las afueras, un lugar con muchos senderos y poca luz. «Me gusta la oscuridad, revela quiénes somos realmente», me dijo. Llegué al punto de encuentro, pero Marta nunca apareció. Le escribí por Tinder y no hubo respuesta. Esperé 1 hora y me fui a casa, frustrado y un poco aliviado. Al llegar a mi departamento sentí algo extraño. Soy un hombre de rutinas. Siempre dejo mis llaves en el plato de cerámica de la entrada. El plato estaba movido 3 centímetros a la izquierda. Mi instinto se disparó. Revisé cada habitación, cada armario, debajo de la cama. Nada. Todo parecía en orden, excepto por un detalle. Mi computadora estaba encendida. En la pantalla había un bloc de notas abierto con una sola frase: «Ángulo muerto». Pasé las siguientes 48 horas en un estado de vigilia absoluta. Instalé cámaras de seguridad ocultas en toda la casa, conectadas a mi teléfono. Durante 3 días, no vi nada. Pensé que Marta solo quería asustarme. Hasta que llegó la 4ª noche.
Eran las 3 de la mañana. Yo estaba en la cama, mirando el monitor de seguridad en mi celular. Todo estaba en silencio. De repente vi movimiento en la cámara de la sala. No era una persona caminando, era una sombra que parecía salir del mismo techo. Me di cuenta con horror de que Marta no entraba y salía de mi casa. Ella vivía allí. En mi departamento hay un espacio de mantenimiento, un hueco encima del armario del pasillo que nunca uso y que está cubierto por una rejilla de ventilación. En la pantalla del celular vi cómo la rejilla se deslizaba lentamente. Una mujer delgada, de movimientos fluidos y antinaturales, bajó del techo. No encendió las luces. Se movía en la oscuridad con una familiaridad aterradora. La vi acercarse a mi refrigerador, sacar un cartón de leche, beber un poco y volver a guardarlo. Luego caminó hacia la puerta de mi habitación. Me quedé petrificado, apretando las sábanas, viendo en la pantalla del celular cómo la puerta de mi cuarto se abría milímetro a milímetro en la vida real. Ella no entró por completo. Se quedó en el marco de la puerta, en la sombra. Lo que vi entonces me quitó el aliento. Marta tenía mi cámara de fotos profesional colgada al cuello. Se quedó ahí, inmóvil, simplemente mirándome dormir, o creyendo que yo dormía. De repente el flash de la cámara se disparó. La luz me cegó por un segundo. Salté de la cama gritando, encendiendo la luz de la mesita de noche. Ella no corrió. Se quedó ahí, mirándome con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una mujer pálida, con ojeras profundas y el cabello enmarañado. «Adrián», dijo con una voz suave, casi cariñosa. «El ángulo muerto es donde nadie mira, pero es donde se guarda la verdad. Ya tengo toda tu vida en fotos. Sé lo que comes, cómo duermes y lo que sueñas. Ahora, tú vas a ser el que mire». Ella sacó un pequeño control remoto y presionó un botón. De repente, las televisiones y monitores de mi casa se encendieron al mismo tiempo. En todas las pantallas empezaron a reproducirse videos míos de los últimos meses. Videos de mí duchándome, de mí hablando solo, de mí llorando después de una ruptura. Videos tomados desde ángulos que yo nunca habría imaginado. ¿Por qué?, le grité mientras retrocedía hacia la ventana. «Porque en Tinder todos mienten», susurró ella acercándose. «Tú finges ser un analista exitoso y seguro. Yo solo quería capturar al Adrián real, al que tiene miedo. Y esta noche, Adrián, vas a ser mi obra maestra». Marta sacó un bisturí quirúrgico de su bolsillo. No quería matarme, o al menos no rápido. Quería documentar mi reacción al dolor. En ese momento aproveché su exceso de confianza y le arrojé la lámpara de mesa a la cara. El golpe la aturdió y salí corriendo del cuarto. No fui a la puerta principal, sabía que ella podría haberla bloqueado. Fui al balcón y, a pesar de que estaba en un segundo piso, salté. Caí mal y me fracturé el tobillo, pero la adrenalina me permitió arrastrarme hasta la calle donde un taxi me vio y me auxilió. Cuando la policía llegó al departamento no había nadie. La rejilla de ventilación estaba abierta y el espacio de mantenimiento estaba vacío, excepto por una cosa. Miles de fotos mías pegadas en las paredes internas del techo, formando un collage de mi vida entera. Marta nunca fue atrapada. La policía descubrió que la cuenta de Tinder había sido creada usando una red Wi-Fi pública de un café que ya no existía. Hoy vivo en una casa nueva, sin techos falsos y con sensores de movimiento en cada rincón. Pero cada vez que me tomo una foto o cada vez que veo un reflejo en una ventana, me pregunto si realmente estoy solo. Porque a veces, en el silencio de la madrugada, mi teléfono emite el sonido de una notificación de Tinder. Y aunque ya no tengo la aplicación, escucho una voz en mi mente que dice: «Sonríe, Adrián, te falta la foto final». Estas fueron las historias de hoy. Like y suscríbete para traer más videos así. Nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima.